para ver qué leo, para ver qué cosa abordo, de abordar, ¿no? No de estar a bordo, sino de abordar, que es más o menos parecido. Un Broly que tenés en la mesita de luz. Ahora estoy leyendo uno que se llama Derecho a la Resistencia. Es una investigación de Pablo Llonto sobre algunos juicios de lesa humanidad. Es interesante leer esto como para ir recordando y reencontrándose con algunas cosas que por ahí el deseo generalizado es olvidar. Pero bueno, hay que resistir otro poquito. La voy a llamar a Fernanda Nicolini para ver qué anda leyendo ella. Fer, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique. ¿Cómo estás tanto tiempo? Te extrañaba. Bueno, viste, pero está bueno esto de extrañar un poco para no saturar. No, viste, no, es que los matrimonios de tanta data como el No, nuestro sí, sí, necesitan sí, renovarse. exactamente, un poquito de distancia de vez en vez. Bueno, ¿qué estás leyendo? Mira, justo que vos nombrás a Pablo Yonto, que es un grande, Pablo, la Sí, verdad es que además es amigo, bueno, no, y pensaba que qué importante este tipo de libros en un momento nos están desarmando ciertos espacios, ciertas políticas, como, bueno, lo que vos decías, ¿no? Desde sí, el mismo Estado claro, se pretende no solo olvidar, sino empezar a negar, ¿no? Pero sí. la palabra, la historia, bueno, la experiencia de Pablo Pablo en los juicios va a seguir circulando, nada, no se va a callar. Y justo traigo un libro que me parece que se puede relacionar con esto que estamos hablando, am, que se llama Oreja Madre, mi cuestión judía, y es de Dani Selko. sí, Acaba de salir por Caja Negra y primero quería contarte quién es Dani Selko para entender un poco también cómo es el origen de este a libro. ver, Dani Selko nada, nació en Buenos Aires en los 1990, así que para nosotros es joven, sí, es poeta, es artista, es músico, es editor, pero lo más interesante de Dani es que armó un proyecto que se llama Reunión, que él empezó a viajar primero con su mochilita y una impresora y ajá, empezó a recopilar las voces, me lo voy a explicar un poco mejor, pero vamos a decir así, como las voces de pueblos originarios. ¿Qué sí, hacía él? Iba a alguna comunidad, especialmente laburó mucho con los mapuches y con los wichí, pero también después viajó por Latinoamérica mm, y empezaba a escuchar las historias que le contaban y a transcribirlas. ah, Él lo que hacía era, cuando su interlocutor tomaba una pausa, hacía un silencio, bajaba una línea. ajá, Entonces se armaba como todo, como si fuera un gran poema oral llevado a la escritura. qué Y bárbaro. después él eso, con la misma comunidad, se corregía, se editaba, se hacían unas impresiones así muy caseras que empezaban a circular. Sí, Bueno, este proyecto, la verdad que no solo, o sea, trascendió las propias comunidades, sino que, bueno, de hecho se puede ver en internet, hay una página que se llama reunionreunión.com y ahí están los libros que hizo Dani, que no solo son con las comunidades originarias, sino que también trabajó no, con trans, trabajó con migrantes en España, bueno. Es muy interesante, pero ¿qué pasa? Él en una ceremonia ancestral mm, tiene una suerte de visión en donde aparece alguien que parece ser su tatarabuelo, ¿no? Y le dice algo, como si le alcanza algo que parece ser una soga, una cuerda, mm, y ella empieza a preguntarse sobre su propio origen y su propia identidad judía, porque sí, él es de familia judía. sí, ¿Y qué pasa? Con esto empieza como a tratar de reconstruir un poco su propia historia, que también ajá, es la historia de las familias, son historias orales, ¿no? Uno sí, empieza, sabe de un tío, de un abuelo, un tatarabuelo, porque lo que te empiezan a contar, ¿no? ajá, Y lo que él quiere investigar un poco era un poco este tatarabuelo lituano, que él en un momento descubre que había sido escritor, poeta y traductor de Tolstoy, ¿no? Entonces también empieza a ver ahí como un linaje ahí está, de personas que pasan de la oralidad a la escritura. sí, Pero ¿qué pasa? Cuando él empieza a investigar un poco sobre su origen, su historia, su bisabuelo, sus abuelos que después vinieron a la Argentina, bueno, la historia obviamente de persecución de los judíos, mm, viaja con su familia a Lituania y a Polonia, de ahí es su familia, obviamente visita los lugares de, nada, campos de concentración, en fin. Y a partir de eso él se empieza también a preguntar su lugar de judío frente a la masacre palestina. ajá, Y ahí empieza como el conflicto con el libro, porque él tiene una posición en relación a eso, que obviamente dentro de su propia comunidad, de su propia familia, que igual es una familia, la verdad es que progresista,
abierta, Mm, amplia, genera mucho ruido y claro, claro. incomodidad. Y hay algo muy interesante que él dice que cuando se plantea la cuestión israelí-palestina, se dice, ay, es muy complejo. Ah, Y con el sí, muy sí, complejo se sí. clausura, ¿no? No sé si te Claro, ha pasado con amigos. claro, claro. Diciendo que es muy complejo, ahí nomás termina la conversación, como para no abordarla Exacto. directamente. Sí, Exacto. sí, sí, ¿Qué es sí. lo que pasa cuando uno aborda situaciones de violencia, ¿no? Como, bueno, de un lado pasa esto, pero del otro también. Y entonces ahí hay como si fueran dos fuerzas que chocan y no se Sí, puede hablar más del tema. Y claro. él quiere romper eso con la misma también lógica de ser como un recopilador de historias y Ajá. empieza a armar este libro, empieza a escribirlo y este libro empieza a armarlo. Primero con la historia de su familia, con cosas que empieza a escuchar, con alguna foto, una carta que o historias que le cuenta su tío que fue Sí. de la Mossad, ¿no? Bueno, Ajá. historias del bisabuelo, diálogos con su madre que son muy interesantes. Y en el medio de toda esta búsqueda de su propia identidad y desde qué lugar él puede también hablar sobre el dolor del pueblo palestino con el cual él tiene un montón de empatía, porque tiene amigos, porque Sí. le parece que esto mismo que viste cuando decimos nosotros bueno, nada, hay un montón de muertos del otro lado de los que no se puede hablar, ¿no? Pero cuando Claro. uno no es judío es muy difícil también abordarlo, porque enseguida el dolor judío lo bloquea, lo que veníamos diciendo. En el medio de este libro, ¿qué sucede? Hamas ataca Israel, suceden los secuestros, suceden los hechos del 7 de octubre de 2023 que fueron terribles, Sí. y él arma un pequeño diario sobre eso que pasa, porque además en esos hechos mueren asfixiados en un búnker por protegerse, Mm, su prima, el marido de su prima y dos de sus hijas, sus dos sí. hijitas. Ujú. Que es una tragedia familiar dentro del seno de su propia familia, Claro. ¿no? Pero aún así, después de que pasa eso, hay una segunda parte en el libro donde él se sigue preguntando, se sigue haciendo estas mismas preguntas. Sí. O sea, quiere también entender esto que hizo jamás, no desde el propio odio, sino poder entender también qué está pasando. Y ahí hay algo muy interesante que él también hace para los que no sabemos tanto por ahí de la historia, porque somos, no sé, yo soy católica, sé Sí. mucho más Sí. probablemente Sí. de la historia del catolicismo que la Mm, historia del judío, aunque es sí. algo cultural que nos atraviesa a todos. Ujú. Y entonces es muy interesante cuando él empieza también a recopilar cómo se construye el Estado de Israel, cómo hay una lengua que se construye para constituir el Estado de Israel Sí. y cómo no se puede identificar al judío con el Estado de Israel. Él quiere también separar eso y empezar a pensar por qué hay una identificación territorial con este Estado que impide también hablar de lo que hace el Estado de Israel con Palestina. Ahí está. Bien, Esto bien. yo lo estoy diciendo como un modo muy general, porque yo Sí. creo que lo valioso es atravesar la experiencia de lectura de este libro, que Ujú. es súper rico, que es complejo, que hace un montón de preguntas, que no es binario, que no es malo o bueno, sí Claro. o no, blanco o Sí. negro, y que además es un libro en donde él mismo vuelca sus contradicciones, sus Ujú. dudas, sus Sí. preguntas, pero siempre con esta voluntad de no obturar y de no caer en los eslóganes, en los lugares comunes y ni siquiera en la corrección política, ¿no? De cualquier manera va a ser acusado de traidor y antisemita. Esto Exacto. es así. Bueno, es muy interesante porque Directamente cuando abordás el tema, ya está. Sos traidor y antisemita. Ya está. bueno, esto es muy bueno que vos lo digas, porque en el propio libro él lo hace explícito, ¿no? Claro, Y lo hace tan claro. explícito que él incluso recorre, por ejemplo, la historia del gueto de Varsovia Sí, para decir, bueno, yo entiendo lo que es el antisemitismo, yo entiendo cómo se gestó esto, yo sí. entiendo el dolor que atravesamos. Aún así me sigo preguntando si lo que se está haciendo no es un genocidio con otro pueblo, Claro, ¿no? Y claro. ahí también él lo vincula con su experiencia con el pueblo mapuche, el Sí. pueblo wichí, en donde también en la Argentina se vivió Muy un bien. genocidio Muy de bien. pueblos originarios. Sí. Bueno, para mí es un libro muy interesante, tiene un epílogo de María Moreno también muy Ajá. interesante de cómo se trabaja también con estos testimonios, con la oralidad, ¿no? Con los discursos que nada, que con los que se arma este libro. Y, y me parece que incluso quienes no somos de la comunidad judía, no tenemos origen judío y demás, aprendemos un montón. A mí Sí. eso me pareció Ajá. maravilloso. No solo me Ajá. generó incomodidad, Sí. preguntas, Sí. dolores, Ujú. empatías, sino que la verdad que aprendí un montón a partir de cómo se construyen estas identidades que después se convierten en algo muy monolítico y no lo es. Eso Adentro es. de la cultura judía, del judaísmo, nada, su tío era del movimiento, perdón, su tío no, su tatarabuelo era del movimiento iluminista, un Ujú. movimiento que era laico,
intelectual, después tiene ese tío que era del Mossad, ¿no? Hay un montón de vertientes y de pensamientos que confluyen para construir estas identidades que son mucho más diversas de lo que pensamos. Así que yo la verdad que lo recomiendo un Muy montón, bien. incluso aquellos que no estén de acuerdo con lo que él No, plantea, no me importa. parece que lo que hace es abrir Sí, la posibilidad de la palabra y sí. no cerrarla, que es lo que hace la violencia, que es lo que hace la represión, que es lo que hace un genocidio, que básicamente lo que quiere es borrar la historia a través de borrar la palabra. Muy bien, me encantó y me encantó el abordaje también que hace el tipito y esto de no seguir con la confusión Estado de Israel y judaísmo. Esto me parece básico. El Estado de Israel es una cosa, el judaísmo es otra. Que la mayoría de los judíos estén en Israel es otra historia también. Pero esta división me parece fundamental. Me parece fundamental. Totalmente, y es muy interesante él cómo hace esa reconstrucción de Sí, cómo se formó el Estado de Israel sí. y nada, y también con su lengua y demás. La verdad es que yo lo recomiendo un montón. Y él mismo en el libro también hay otra cosa muy interesante, que su propia familia, su madre en un momento le dice algo así como que no quiere que lo publique porque es muy íntimo. Y después Ajá. hay una conversación final en donde la madre le dice, no, yo no te dije que no lo publicaras, yo pensé que por ahí no era el momento de publicarlo, ¿no? Como que Sí, ok. hay algo ahí que se sabe que cuando salga este libro va a Sí, generar ruido y listo. él en un momento hace, cuando suceden los hechos del 7 de octubre, ¿no? El ataque de Hamas, perdón, él escribe una carta pública que es bastante incómoda y después la lee en público y ahí Sí, se da cuenta que hay un montón de gente que se la agradece y claro. es cuando dice, bueno, este libro también es necesario de algún modo. Así que bueno, un libro que básicamente es para ponerse a pensar a sacudir los eslóganes, los lugares Muy comunes con los que bien, muchas veces nos manejamos. muy bien. Incluso quienes tenemos alguna posición tomada, igual nos manejamos con eslóganes. Así que está bueno poder leer a alguien al cual también le pasa por el cuerpo todo Ok, esto. ok. Título, autor, editorial y un cachito que me mandás. Perfecto. Oreja Madre, mi cuestión judía, de Dani Selko, acaba de salir por la editorial Caja Negra. ¿Me mandás un cachín? Por supuesto. Te mando un besín. Otro para vos. Chau, Gracias, Chiqui, un placer. gracias, igualmente. La escuchaste a la Nicolini, que hacía tiempo que no la escuchábamos a la Nicolini. ¿La escuchaste dónde? En el desconcierto. Mi tío abuelo David nace en Buenos Aires, en el barrio de Floresta en los años 30. En 1948 se crea el Estado de Israel y se va para allá, la ansiada patria para su pueblo exiliado. Cuando llega, se acuchilla con las personas que viven en el lugar donde él quiere hacer su nuevo mundo. Territorio comunitario, trabajos rotativos, jerarquías disueltas. La primera construcción de su kibutz no es una carpa, no es un pozo de agua, es un cementerio donde enterrar a 3 de 9. ¿Que cuántos palestinos acuchilló mi tío? Por su forma de inclinar la frente y levantar las cejas, supongo que bastantes. 42 años después nazco yo. 62 años después él viene de visita a Buenos Aires y vamos a buscar la casa donde nació. Segurola y la segunda o tercera calle paralela a Juan B. Justo para el lado de Montecastro. Caminamos por la vereda y él acaricia los paraísos. Son los mismos, dice. Cambiaron, pero son los mismos. Mis favoritos. Me dice que hace años no siente miedo, que en 1967 entró a trabajar en el Mossad. Lo raptaron, lo encapucharon y lo entrenaron como en las películas. Empiezo a escuchar con más atención. Me dice que no ponga esa cara, que lo que me está por contar es secreto. Cómo pasaban fronteras con sigilo, cómo falsificaban documentos con prolijidad, cómo ponían bombas en autos de líderes palestinos, del aeropuerto al hotel, del hotel a la calle, pasando papelitos, espiando fotos, cambiando patentes, sincronizando relojes, desaprendiendo reflejos, inventando códigos secretos.
Hassan Kanafani, enter, nace en Palestina en 1936. Zum en Acre, una ciudad pequeña cerca de Naharija, al norte de lo que en 1948 empieza a llamarse Israel, luego de una reunión de Naciones Unidas. En una mesa, unos hombres blancos de traje negro despliegan cuadernos y mapas y firman y los guardan. Como años atrás desplegaron otros cuadernos y mapas y se repartieron África y firmaron. Kanafani y su familia escapan al Líbano y luego a Siria. Su padre es juez. Se dedica a confrontar la ocupación británica. Y Hassan empieza a trabajar para confrontar la ocupación israelí, que son lo mismo, pero no es igual. Entonces estudia, conoce gente, organizaciones, publica cuentos y novelas, se une al Frente Popular por la Liberación Palestina, hace una imprenta, escribe arenga de mano en mano con casi nada. Son los años 70, hay que radicalizar. La vía pacífica no existe más. No se puede vivir sin tierra, sin agua, sin lengua. 20 años en campos de refugiados. ¿De qué no violencia estamos hablando? Un día reparten 23.000. 23.000 impresos en un día. Se juntan a celebrar, entre rodillos y tipos móviles y pilas de hojas y olor a tinta. Y botellas y libros y manos, y en un momento se despiden, chau, hasta mañana, y Hassan sale por el portón. Camina con su sobrina hasta el auto, mete la llave en la cerradura, abre la puerta y se sienta en la butaca. Contrae los hombros, pone llave en el arranque y activa una bomba de 3 kilos que puso mi tío abuelo. Una bomba que puso mi tío abuelo justo cuando Hassan Kanafani festejaba que su pueblo y sus palabras se estaban moviendo. Mi tío abuelo se entrenó para ponerle una bomba al auto de Kanafani, una suerte de Rodolfo Walsh palestino. Mi tío abuelo me dijo, matar o morir. Kanafani me dijo, podés cambiar el relato de tu vida. Dani Selko.